Bueno, en el día de hoy hemos tenido muchas novedades con respecto al caso de Viviana Canosa, que menciona que va a denunciar, bueno, denunció. La verdad ya hay trascendidos de que esa denuncia no tendría ningún tipo de prueba más que dichos, como yo les había contado en un inicio. Los dichos se los lleva el viento, lo que son importantes son los testimonios, las víctimas, las pruebas aportadas. Eso de ir a decir, me dijeron, habría pasado, bueno, era de la misma manera que se manejaba, bueno, Natacha Hay, que yo ya lo conté, que era una persona que decía todo lo que le decían en las redes, ella lo decía públicamente como si fuera una verdad. Y ahí se cometen los errores, ¿no? De divulgar falsas denuncias o denuncias que no hay pruebas, y la verdad que de esa forma se ayuda a los victimarios a salir impunes. Viviana Canosa sin duda está haciendo algo similar para trascender, para que su figura de alguna manera la reconozcan como una activista, como una luchadora contra la trata, contra los pedófilos. La verdad que no es así. No es una luchadora, no es una activista, todo lo contrario, va en contra de las víctimas. Uno de los que le habla ha sido víctima de esta mujer también cuando la denuncié y me amenazó que me iba a denunciar a mí. Bueno, la realidad es que se la pasa traficando influencias. En las últimas horas se conoció que hay alguien que la denunció a Viviana Canosa por tráfico de influencias. Esto es algo que yo estaba pidiendo públicamente. De hecho, cuando vi la noticia, mi compañera me miró y me dijo, ¿fuiste vos? Como blanco y negro cuando decía, ¿de qué estás hablando, Willy? Bueno, me miró y me dijo, no fuiste vos, ¿no? No, esta vez no fui. Yo no la denuncié, esta vez no fui yo. Cuando yo la denuncié en el año 2020, 2019, porque sugirió que a la gente que tome una sustancia que hace mal a la salud, pero ella sugirió como que iba a ser una solución para combatir el COVID y demás. De hecho, a los días de promocionar y sugerir eso, unos padres le dieron de beber esto a uno de sus hijos y falleció en la provincia de Neuquén. Y bueno, hubo un montón de casos más de internaciones, fallecimientos, por lo cual esta persona no hay duda de que en ese momento tocó a sus influencias, ¿no? Ya lo dijo públicamente, que tiene amigos fiscales, que tiene contactos con presidente, ministro, y que ante un problema ella no duda de levantar el teléfono. Eso es tráfico de influencia. Así que les voy a mostrar ese video para recordar. Salum versus Canosa. La resolución y los considerando es la resolución porque es muy interesante. Una mente libre. Y pregona justamente la libertad de expresión que está consagrada libremente. Que está consagrada en la Constitución Nacional. Porque entramos en un terreno peligroso, que es cercenar las libertades. Entre otras, como dije al principio, la especie es la libertad de expresión, pero el género es la libertad. Y vos lo pregonás y haces un culto todas las noches de las libertades. Es eso, simplemente eso. Y la justicia te dio la razón. O sea que ahora básicamente vamos por estos dos señores, por Salum y por Mansilla. Vamos, obviamente, a hacer las acciones por daños y perjuicios. Podemos hacer acciones penales contra ellos por falsa imputación de delito. Y, por supuesto, analizaremos en el estudio junto con vos los daños y perjuicios a seguir contra todas las personas que te calumniaron y te injuriaron. Claramente no me iniciaron ningún tipo de acción legal porque no podían. Yo lo que hice fue una denuncia para que la justicia investigue, presenté las pruebas, los testimonios, estudios científicos, y es ahí donde la justicia tiene que actuar. Ahora, ¿qué sucedió en este caso? El fiscal no quiso actuar. No actuó el fiscal. Miró para otro lado, se hizo el desentendido. Lógicamente, si vos tenés influencia y traficás con tus contactos y los amigos fiscales que tenés, lógicamente que la justicia no va a ser parcial y justa. Esto es lo que yo sentí y creo que casi nadie tuvo duda, ¿no? No me denunciaron porque sabían que yo tenía razón y que la habían sacado barata. Pero bueno, acá ven cómo mienten. Esto es cómo mienten.
Lo que estoy tratando de demostrar es la gran mentira que es Viviana Canosa y Dragani, que es este abogado que le gusta más los medios que las papas fritas. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.